¿Qué es lo peor que hiciste para vengarte de alguien? Antes trabajaba como mesera de cócteles y no sé por qué, pero muchos hombres creían que solo porque trabajaba en un bar, tenían el derecho de tocarme, pellizcarme o manosearme a su antojo. Reporté varias veces esos episodios porque algunos incluso daban golpes tan fuertes que me dejaban moretones, pero nada cambió. Básicamente me decían que tenía que aguantarme. Pero yo pensaba que eso era una tontería, así que se me ocurrió algo para defenderme. Cosí tachas en unos shorts tipo boy short, con la punta hacia afuera, cubriéndome toda la parte de atrás. Cada vez que alguien me agarraba o daba una palmada, se clavaban un montón de pequeñas puntas. Claro que terminé metida en problemas por eso. Y me pareció absurdo, pero sin duda fue una de mis mejores ideas hasta ahora. En resumen, hice que unos idiotas se clavaran sus propias agujas. Hace unos años tuve un gran conflicto con mi banco. Ellos estaban completamente equivocados, se negaban a admitirlo y tampoco querían reembolsarme los gastos que había tenido por su error. Así que decidí tomar una medida un poco peculiar. Fui al supermercado, compré un enorme trozo de pescado y lo guardé en mi caja de seguridad del banco. Durante las siguientes semanas fui al banco un par de veces. Podía oler algo raro, pero no era algo demasiado fuerte. Sin embargo, una semana después recibí una llamada del banco pidiéndome que fuera urgente. Cuando entré esa vez, olía pésimo, realmente insoportable. Ahí estaba el gerente, el mismo que me había hecho la vida imposible en la disputa inicial, junto con otras personas que estaban abriendo sus cajas de seguridad. Cuando llegó mi turno, el olor era insoportable. Abrí mi caja y, efectivamente, ahí estaba el trozo de pescado completamente podrido. El gerente, furioso, me preguntó: ¿pero qué haces poniendo un pescado aquí dentro? A lo que le respondí sin rodeos: oye, ¿sabes cuánto cuesta el salmón hoy en día? Y le solté un hazte a un lado, por favor, para salir caminando sin darle más vueltas. Confieso que me sentí un poco mal por haber molestado a los otros clientes con el olor, pero la verdad valió la pena. Así se hace banco. No logro recordar con exactitud qué hizo mi hermano para sacarme de mis casillas cuando tenía unos 5 años. Pero ese día conseguí ponerlo verdaderamente de uñas. Más tarde, él estaba en la ducha y yo necesitaba usar el baño. Siendo el pequeño genio travieso que era, se me ocurrió una idea para vengarme. Abrí la puerta del baño y él me pidió que me apartara. Pero le mentí diciéndole que papá estaba ocupando el único otro baño que tenemos en la casa, y que ya no podía aguantar más. Así que me senté y atendí mi necesidad mientras él seguía en la ducha. Pero en vez de accionar la descarga, me levanté, metí la mano desnuda al inodoro y agarré una buena porción. Entonces abrí de golpe la cortina y le lancé esa desagradable sorpresa directo al estómago. Y qué impresión ver cómo se le salpicaba todo. No recuerdo bien qué pasó después, pero jamás olvidaré la montaña rusa de emociones en su rostro. Primero parecía asustado y sorprendido al recibir el impacto. Luego, al mirar hacia abajo, frunció el ceño por el enojo. Pero su expresión cambió rápidamente a confusión y curiosidad al notar la sustancia marrón. Después, asomó un poco de incredulidad al pensar que efectivamente yo, su hermano menor, le hubiera hecho eso. Rápidamente su cara pasó a un "no puede ser que haya hecho eso" con un pequeño suspiro de alivio. Pero al revisarse con más detalle se dio cuenta de que era verdad. La expresión siguiente fue una mezcla perfecta de furia, total incredulidad y la urgencia por limpiar aquel asqueroso regalo. Gritó por nuestra mamá y terminó llorando desconsoladamente. Como 10 años después fui a su universidad a ayudarlo a mudarse para las vacaciones de verano. Me presentó a algunos chicos del dormitorio. Apenas supieron que era su hermano menor. Todos se mataron de risa preguntándome si era yo el famoso lanzador del desagradable broma. Al parecer, en una reunión esos chicos tuvieron que contar alguna anécdota vergonzosa y mi hermano eligió precisamente esa. ¡Qué despistado! En resumen, mi hermano me hizo enojar, yo me porté mal, hice un regalito en el baño, y con mano de esmalpo se lo arrojé mientras se duchaba. El ex esposo de mi prima trabajaba en una fábrica donde había un tipo detestable. Se llamaba Manuel, y era famoso por meterse en las loncheras de los demás y comerse lo que se le antojaba. Eran hombres de trabajo pesado que a menudo traían 2 o 3 sándwiches, así que Manuel se comía 1 o 2 de esos bocados de varias loncheras todos los días, creyendo que era una especie de broma. Pero uno de sus víctimas no lo encontraba nada gracioso. Un día, ese hombre llevó un par de rebanadas de pan al baño de hombres y básicamente hizo lo impensable. Se alivió ahí mismo sobre una rebanada. Le puso una hoja de lechuga, en la otra untó mostaza y mayonesa, metió todo en una bolsita, la guardó en una bolsa de papel y la puso en la nevera de la sala de descanso. Como imaginarás, Manuel cayó en la trampa.
mientras los demás que sabían lo que pasaba apenas podían contener la risa sentados en la mesa de la comida. Manuel sacó el sándwich y dio un gran mordisco. Mi prima dice que nunca habría creído que un ser humano podría ponerse verde. Pero así fue como cambió de color Manuel. De hecho, tuvieron que llamar a una ambulancia y llevarlo al hospital de emergencia. Al final, parece que Manuel tuvo la última palabra, porque se ganó una semana pagada de descanso por enfermedad. Eso sí, con un nuevo apodo que lo persiguió mucho tiempo después, Manuel el sándwich de caca. Hace algunos años decidí entrar a una universidad a la que ninguno de mis amigos asistía para estudiar una carrera en docencia. Como no conocía a nadie ahí, tuve que hacer nuevos amigos, algo que para mí no fue difícil. Bueno, en realidad no fue tan fácil, por alguna razón no encontré a la gente que esperaba. Al final terminé juntándome con un grupo de metaleros que, la verdad, eran unos pésimos tipos, pero eran los únicos con los que podía estar. Varias veces durante mi primer semestre, ellos se llevaban todos sus instrumentos y amplificadores al centro de la plaza principal y ponían a todo volumen a Motorhead, Metallica clásico o algo por el estilo. Solo para burlarse de los que aburridamente tocaban Wonderwall o canciones de Dave Matthews en sus guitarras acústicas. Era algo realmente gracioso, aunque molestaba bastante a mucha gente. Un día, ya al inicio del año, allá por septiembre, estábamos todos afuera fumando y platicando, cuando uno de los muchachos que vivía en el primer piso apuntó sus enormes bocinas hacia las ventanas y comenzó a poner una mezcla insoportable de techno con remixes de canciones, muy mala música de verdad. Estaba tan fuerte que ni hablar podíamos. Y todos estábamos a punto de entrar cuando vimos a Garrett acercarse al banco donde alguien había dejado un litro de leche que llevaba casi una semana ahí. Nadie se sentaba cerca porque olía horrible. Y nadie quería limpiar esa leche podrida que alguien había dejado tirada. Garrett era callado, pero un auténtico imbécil cuando hablaba. No era alguien que me agradara, aparte de que éramos los únicos dos que no eran metaleros en el grupo y que teníamos gustos similares en música, pero también tenía su lado divertido. Por ejemplo, siempre que fumaba compraba 2 cajetillas, unas Pall Mall para él y unos Lucky Strike sin filtro para cualquiera que quisiera uno. ¿En qué estaba? Ah, sí, todos lo veíamos acercarse al banco y cuando tomó ese litro de leche podrida y vieja, nos sorprendió. Todos nos imaginábamos que iba a tirarla a la habitación de ese tipo con pésimo gusto musical para que apestara igual que afuera. Así que no nos asombró verlo irse discretamente al lado de la ventana, fuera de la vista de ese molesto personaje. Entonces, el tipo destapó la leche, se la llevó a los labios y, contra toda lógica, decidió consumir esa mezcla que ya había sido abandonada y expuesta al sol durante días. Corrió hasta la ventana abierta y con un gesto casi de desafío, devolvió toda esa sustancia directamente dentro del cuarto del otro personaje. No sé qué habrá pasado con Garrett, porque poco después dejé esa universidad por otros motivos, pero créanme, fue una de las cosas más locas, asquerosas, brutales y al mismo tiempo épicas que he visto. Resumen rápido: vi a un tipo consumir un litro de leche vieja que había estado al sol una semana, solo para descargarla directamente en la habitación de su enemigo. En la secundaria, mantenía una relación de amigos con beneficios con un chico, y solíamos tener encuentros íntimos con bastante frecuencia, siempre cuidándonos. Pero hubo un mes en que no me llegó mi periodo. Se lo comenté a mi mejor amiga, ella se lo contó a su novio y claro, él terminó compartiéndolo con mi amigo, con quien tenía aquella relación. Yo, ingenua, pensaba que él era mi pareja, pero con el tiempo comprendí que solo me estaba usando para satisfacer su deseo. Después de eso, mi amigo con beneficios desapareció, no respondía a mis llamadas ni mensajes. Pasó un tiempo, me volvió a llegar la regla y guardé silencio durante un mes. Entonces llegó junio, con su cumpleaños y el Día del Padre, una fecha que siempre le resultaba amarga porque su papá lo había abandonado cuando era niño. Fue entonces cuando decidí lanzar el golpe perfecto. Compré un recipiente pequeño de hígados de pollo. Los troceé, los puse en una bolsa con cierre tipo zip de 1 galón y agregué un poco de líquido rojo para dar la impresión de algo más perturbador. Luego confeccioné una tarjeta con un mensaje. La coloqué al fondo de una cajita pequeña y, encima, dejé la bolsa con la sorpresa. Añadí papel celofán azul y envolví todo con cuidado. Esperé un día caluroso cuando él no estaba en casa y dejé el regalo en los escalones de su cochera. Ojalá hubiera podido ver la expresión que pintó su rostro al encontrar esa bolsa teñida en rojo en una mano y la tarjeta en la otra, que decía: "Feliz Día del Padre, con amor tu hijo". Por lo general, nadie se metía conmigo, pero esto solo reforzó la razón por la que nadie se atrevía a hacerlo. Con el tiempo, esa anécdota se volvió una especie de leyenda urbana local.
En aquella época, sin internet para desmentirla ni arruinar mi plan, todo quedó intacto. Mi amiga estudia en Yale y yo voy a una universidad estatal decente, relativamente cerca. Cada verano aprovecho para visitar New Haven y pasar a verla. En mi primer viaje allá, caminaba con su novio por las calles rumbo a su dormitorio. Él, que ya era un alumno de último año en Yale, yo apenas estaba en primer semestre, conocía a la perfección la vida en el campus. Eran casi la 1 de la mañana cuando pasamos frente a un edificio bastante común. Pero él se detuvo y señaló: «¿Ves ese lugar?», me dijo. «Ahí es donde se juntan los de Skull and Bones». Me sorprendió un poco, porque había oído 1000 historias raras sobre ceremonias secretas, presidentes y cosas por el estilo. Pero aparentemente esos secretos no están tan bien guardados si llevas tiempo en el campus y sabes cómo funcionan las cosas. Después de entrar un rato al jardín descuidado que había ahí, nuestra conversación fue algo así: «Eso está loco, ¿no? George Bush estuvo en Skull and Bones, ¿cierto?», le pregunté. «Sí, y que se joda ese tipo. ¿Quieres orinar en su puerta?». No lo pensé 2 veces. Saqué lo que tenía y dejé que un chorro dorado y glorioso cayera sobre el edificio, la vereda y la puerta principal, mientras repetía mentalmente algo como: «Sí, malnacido, así sabe la educación pública, tomen ustedes. Métanse a sus futuros presidentes por donde vinieron», más o menos así. Incluso me puse a tararear este tema mientras acompañaba cada riff con movimientos de cadera. Al rato, alguien escuchó y empezaron a salir desde detrás de la puerta, así que nos dimos a la fuga y corrimos hasta su dormitorio. Sé que fue una tontería infantil, pero la verdad no me importa. Las sociedades secretas son un desastre a menos que seas parte de ellas. Nunca me gustó quejarme de mis problemas como gente común. Así que aproveché para descargarme un poco y desafiar la herencia que creó a uno de los peores presidentes en la historia de Estados Unidos. Dejé mi marca en Skull and Bones en nombre de la justicia estadounidense. No estuve directamente involucrado, pero trabajaba con alguien que sí lo estuvo. Resulta que el esposo de esta mujer era un verdadero desastre. Infiel, abusivo, en fin, un mal hombre. Ella decidió vengarse de una forma bastante peculiar. Trabajaba en el área de partos y tenía contacto con los recién nacidos en la sala de cunas. Durante varias semanas fue acumulando los prepucios que se cortaban en las circuncisiones. No se sabe bien cómo se aseguró de tener suficiente, pero cuando reunió una buena cantidad, preparó una sopa para la cena de su esposo. Si mal no recuerdo, dijo que era una especie de guiso estilo Brunswick. Él, según ella cuenta, se comió 2 platos esa noche y hasta se llevó lo que quedaba para el almuerzo del día siguiente en el trabajo. En otra ocasión, ella incluso describió un plan para matarlo: embriagarlo hasta dejarlo inconsciente, hacer que vomitara en un recipiente y luego, con un tubo, meter ese vómito nuevamente en sus pulmones, haciendo creer que se había asfixiado solo con su propio vómito. Por lo que sé, ya están divorciados y él sigue vivo. En resumen, esta mujer terminó alimentando a su esposo con una sopa hecha con prepucios de recién nacidos. Tuve una experiencia insólita con una casera que, tiempo después, supimos que luchaba contra una fuerte dependencia a la metanfeta. Ella alquilaba una casa en un pueblo universitario a mí y a 3 compañeros más. La casa era vieja y estaba en condiciones bastante deterioradas, pero a nosotros no nos importaba mucho. Lo verdaderamente insoportable era que apareciera a eso de las 5 o 6 de la mañana, un sábado o domingo, irrumpiendo sin avisar y gritándonos a los 4, todos entre 19 y 21 años y tratando de sobrellevar la resaca, reclamándonos por el estado del lugar. Si la renta tenía apenas un día de retraso, ella no dudaba en cortar la electricidad. Además, olvidaba pagar la cuenta del agua, y cada 2 meses más o menos nos quedábamos sin ella. Cuando llegó la hora de mudarnos, nos aseguramos de darle un pequeño desquite. Tras cada placa de acceso, interruptor, enchufe, rejilla de ventilación e incluso en la entrada del ático, ocultamos pollo crudo o truchas. Para cerrar con broche de oro, dejamos frascos abiertos de crema de cacahuate enterrados en los huecos debajo de varios gabinetes, asegurándonos de que las alimañas tuvieran un problema serio. En resumen, aquella casera volátil nos acosaba con inspecciones sorpresa al margen de la ley. Y nosotros nos encargamos de que su casa terminara emanando un olor insoportable, como si la basura de un restaurante de mariscos se hubiera instalado en sus entrañas. Ella escondía caviar entre las barras de las cortinas y colocaba camarones crudos detrás de los enchufes. Nunca llegó a descubrirlos, pero terminó acusándome de enterrar un animal en descomposición bajo la casa. Al final, se vio obligada a vender la propiedad con una pérdida de $50.000 y a mudarse. No quiero ni imaginar el ambiente que debía haberse generado allí.
Esto ocurrió con una jefa que me debía $800 y me estuvo dando vueltas con excusas durante 3 meses. Así que, amigos, nunca dejen la llave de su casa debajo del tapete. Imagina esto. Alguien colocó un pescado congelado de casi 3 kilos dentro de la puerta del auto de un tipo bastante desagradable durante un invierno canadiense. Nadie se dio cuenta hasta que llegó la primavera y... bueno, las consecuencias resultaron verdaderamente inesperadas y hasta cómicas. En otra ocasión, alguien hizo una broma bastante pesada y dejó residuos desagradables dentro del tanque del inodoro de ese mismo individuo. No se sabe si alguna vez lo descubrió, pero solo imaginarlo ya genera una sensación inquietante. También estuvieron los condones rellenados con líquido para lavar platos, esos de la marca Ivory que dejaron en el asiento trasero del auto de este personaje. Obviamente, eso desencadenó muchas risas. Luego está la historia de una persona que solía servirse la cerveza de los demás sin permiso, a pesar de haber recibido 1000 advertencias de que eso no estaba bien. Para vengarse, alguien preparó una cerveza de revancha mezclando orina, saliva, cenizas y sangre extraída de un paquete de carne cruda, volvió a taparla y la dejó en la nevera. Esa vez la situación se salió de control y las risas dieron paso al malestar y las náuseas. Y para rematar, hubo alguien que, por accidente o no, sacó toda la hierba de la pipa, llenó el hueco con cabello púbico y volvió a cubrirlo con una capa delgada de la misma para que pasara desapercibido. Salió de una fiesta en esa casa, dejando a todos perplejos. En fin, bromas que en su momento resultaron bastante impredecibles y causaron caos y risas en igual medida. Había un tipo llamado Steve, un verdadero malandro, que era amigo de mi vecino, otro joven con dinero que guardaba un resentimiento profundo contra sus padres y actuaba como un tipo rudo. Pues este tal Steve creyó que era gracioso lanzar una pelota de baloncesto contra la camioneta de trabajo de mi papá. Mi viejo vio todo desde la ventana y salió corriendo a revisar los daños. Los chicos huyeron, y mi padre examinó las abolladuras que habían quedado en la puerta trasera del vehículo. Estaba lleno de ira, pero resultó que los papás de esos muchachos estaban fuera de la ciudad ese fin de semana. La cosa se complicó a las 10:30 de la noche cuando esos mocosos estaban totalmente ebrios. Eran solo los dos, bebiendo la cerveza del papá del vecino. Steve ya estaba profundamente dormido en el patio trasero, y el vecino nos pidió ayuda para llevarlo adentro. Mi hermano menor y yo fuimos a arrastrar a Steve al sótano de la casa, mientras que el vecino también caía en un sueño pesado. Entonces mi hermano, sin dudarlo, planeó y llevó a cabo uno de los actos más crueles y desalentadores que he presenciado. Se encerró en una bodega, tomó una bolsa plástica y luego vació su contenido en la parte trasera de los pantalones caídos y gastados de Steve. Steve nunca pronunció una palabra sobre lo sucedido, y hasta hoy cree que fue víctima de un episodio involuntario. Por cierto, el vecino ahora está cumpliendo condena en prisión, acusado de 6 cargos relacionados con robos. Esta no es mi historia, sino la de un viejo encargado de mantenimiento de un complejo de departamentos donde viví. Resulta que en ese barrio estaban ocurriendo muchos robos a carros, y este hombre acababa de comprar una Jeep nueva. A la semana, su vehículo fue forzado y le rompieron las ventanas, así que hizo lo que cualquiera haría. Reemplazó los vidrios, puso la denuncia policial y dio el asunto por cerrado. Pero justo una semana después, cuando salió, se encontró de nuevo con las ventanas rotas. Sin perder tiempo, reparó todo otra vez, volvió a reportarlo a la policía y así siguió el ciclo. Para proteger su inversión, compró un equipo de sonido nuevo, probablemente con la mejor y más moderna radio con reproductor de casetes de la época. Sin embargo, sabía que los robos no cesaban en la zona. Entonces se le ocurrió una idea bastante ingeniosa y un poco cruda. Pegó cuchillas de afeitar escondidas bajo el estéreo, justo en la parte trasera, para que quien intentara robarlo terminara pagando un alto precio con sus manos. Al poco tiempo, volvió a salir y efectivamente encontró otra vez la ventana rota, pero esta vez recordó las cuchillas ocultas en la radio. Al acercarse a la Jeep, la escena parecía sacada de una película policial. Pequeñas gotas de líquido rojo marcaban un rastro que se extendía por la acera, señal clara del intento frustrado y de quien había quedado marcado por la experiencia. Lo más curioso es que el estéreo seguía intacto, sin un solo daño. Desde ese día, nadie volvió a meterse con su Jeep. Él decía que aunque lamentaba el daño causado a quien intentó robar, al menos pudo conservar su radio. Ya lo conté en otro foro, pero tuve una novia que prácticamente me usaba para todos sus trabajos y ensayos de la escuela. Además, siempre me pedía dinero y, para qué mentir, era bastante tóxica. Una vez le escribí un ensayo de admisión para que lo usara intentando entrar a una escuela de moda.
Poco después, me dejó porque me negué a darle una tarjeta de crédito para que rentara una van y pudiera visitar a unos amigos y hacer no sé qué cosa a mitad del país. Entonces, para vengarme, empecé a llamar y mandar correos a los departamentos de admisión de cada una de esas escuelas, diciéndoles que los ensayos los había escrito yo, y que en realidad eran plagios. Pero no solo eso, también completé sus datos en todas las páginas de contáctanos de las escuelas de certificación médica, esas que siempre te prometen que te llamarán, porque ella me había contado que su plan B era ser asistente médica, aunque odiaba esa idea con todo. Antes trabajaba en un restaurante con un compañero llamado Chuck. Chuck era como un perro callejero de esos que comen de todo, y hasta agarraba la comida de los platos de los clientes. Cada vez que la cocina preparaba algo para los meseros, él aparecía de la nada y se comía la mitad. Ya me tenía harto, así que una noche decidí darle una lección. Fui a la parte trasera, agarré un puñado de manteca de cerdo y lo cubrí con coco rallado. Le puse una colita de camarón al extremo y lo metí a la freidora hasta que el coco quedó doradito. La versión perfecta de un camarón de coco falso. Se lo puse en un plato y le dije que era una sobra de una mesa. Él lo tomó sin pensarlo y se lo metió de un solo bocado. Pero al morder, se le escapó un chorro de esa grasa blanca y caliente de la manteca. Desde ese día, se volvió súper cauteloso con andar comiendo cosas que quedan en los platos. Estaba en mi primer año de universidad y mi compañera de cuarto, digamos que tenía una forma de ser bastante desinhibida. Ella aseguraba ser lesbiana y no cesaba de criticar a los hombres, pero curiosamente terminaba compartiendo la cama con varios de ellos. Yo nunca la juzgué, hasta cierto punto. Un día organizamos una reunión con algunos amigos y la conversación se volvió demasiado personal para mí. Terminé confesando que aún conservaba mi inocencia. Desde ese momento, ella no dejó de provocarme con frases como "tienes que perder la inocencia", como si eso pudiera resolver todas mis inseguridades y problemas. Lo más extraño fue que intentó hacer que saliera con un chico con ideas muy cerradas, algo que, evidentemente, no funcionó para nada conmigo. Pero lo peor fue cuando sobrepasó los límites. Un día dejó un protección relleno de crema dentro de mi cama y terminó pegado en mi pierna. Para colmo, una amiga suya me lanzó en broma un protección inflado con lubricante de sabor a fruta directo a la cara. Yo me sentía lleno de rabia contenida por mi situación y no dije nada. Cuando ella se fue de viaje todo un fin de semana con uno de sus amigos con beneficio, decidí tomar mi pequeña revancha a mi manera. Usé su cepillo de dientes para limpiar las teclas de mi computadora, que estaban terriblemente sucias. También lo empleé para limpiar la ventana cubierta de polvo y la pecera de mi pez. No hice ninguna broma evidente porque sabía que ella intentaría devolverla. Pero esa discreta venganza me hizo sentir muy bien. En resumen, mi compañera de cuarto, que se mostraba como una pseudo lesbiana y un poco libertina, no paraba de burlarse de que yo aún conservaba mi inocencia. Así que me encargué de limpiar todo con su cepillo de dientes. No sé qué tan desagradable pueda parecer esto, pero cuando era niño vivía con mi papá en una zona semi-rural. Estábamos en una parte muy caliente y árida de Arizona, y nuestro vecino era un hombre muy rudo, típico del campo y amante de las armas. En aquel entonces teníamos 2 gatos y un día uno de ellos no regresó cuando lo llamamos. Lo buscamos por todas partes y al final encontramos su cuerpo entre nuestra casa y la del vecino. Tenía una herida causada por un disparo en el pecho. Estábamos convencidos de que había sido obra del vecino, porque siempre se quejaba de que nuestros gatos andaban merodeando por su terreno, pero no contábamos con pruebas. Era mediados de julio, con temperaturas que alcanzaban cerca de 43 grados centígrados durante el día. Allí, la mayoría utilizaba lo que llaman coolers evaporativos o enfriadores de pantano. Básicamente, una caja de metal con ventilas y almohadillas absorbentes que se mojan con agua, y un ventilador que hace que el aire más fresco entre a la casa. A la mañana siguiente, justo cuando el vecino se había ido al trabajo, mi papá se acercó discretamente y vació una botella entera de olor a mofeta, que había comprado en una tienda de artículos deportivos, directamente dentro del enfriador de pantano del vecino. Cuando él llegó a su casa cerca de las 6 de la tarde, ni siquiera pudo entrar. El olor era insoportable. Llamó a control de animales porque pensó que tenía una mofeta dentro y pasó 3 días moviendo muebles y tratando de ventilar toda la casa. Claro, eso no hizo que extrañara menos a mi gato, pero debo admitir que fue muy satisfactorio de ver. Me mudé a una nueva ciudad, y después de 2 meses en el departamento llegaron unos vecinos arriba. Eran unos hipsters insoportables.
Cada noche, sin falta, armaban un escándalo hasta las 3 o 4 de la mañana. Intenté hablar con ellos varias veces para encontrar una solución amistosa, pero solo lograba que se pusieran peor. Entonces, decidí buscar sus correos electrónicos y números de teléfono. Me metí en internet y los inscribí en absolutamente todo lo que encontré que podía molestar: promociones, suscripciones, boletín. Después di con varios sitios que mandan notificaciones por mensajes de texto gratis. Resulta que siempre dejaban sus teléfonos en el piso, y cuando les llegaba una llamada o mensaje se escuchaba vibrar el celular desde el techo y ellos salían corriendo por el pasillo para contestar. Así que cuando se quedaban despiertos haciéndome imposible dormir, y eso que usaba tapones para los oídos y generador de ruido blanco, me dedicaba a inscribirlos una y otra vez en esos sitios de notificaciones. Cada vez que sonaba el teléfono los escuchaba correr, y vaya que fue efectivo. Poco a poco se fueron calmando. Al final no soporté más y me fui lo más que pude. La mejor venganza que se me ocurrió fue después de que mis compañeros de departamento profanaran mi auto con su desprecio. Ellos estaban molestos porque yo no había recordado dónde conseguir hierba dentro del complejo donde vivimos. Pero, claro, es que estaba distraído cuando me llevaron. En fin, cuando me enteré, me tomó un buen rato idear cómo devolverles la jugada, pero cuando tuve la idea supe que sería mucho más grave de lo que me habían hecho a mí. Una tarde, decidí limpiar la colección de bongs de mis compañeros, y justo en ese momento sentí la necesidad urgente de aliviarme. Así que dirigí mi descarga directamente al bong común que usábamos. Para no levantar sospechas, me cuidé de no usar ese bong especialmente en la hora del 4:20, y me quedé con los porros. Ellos no cambiaron el agua ni una sola vez durante más de una semana, y cada vez que alguien le daba una calada, yo me quedaba sonriendo por dentro, sabiendo que estaban inhalando el vapor de mi acto de rebeldía. Resumiendo, devolví con creces la afrenta al limpiar el bong con un gesto inesperado, después de que los tres mancharan mi confianza y mi auto, y ellos, sin siquiera cambiar el agua en toda una semana. Estaba saliendo con un chico con quien además vivía, cuando me enteré de la peor manera. Un amigo en común me contó lo que pasaba mientras él estaba con una de mis compañeras de trabajo. Me relató todo con una crudeza insoportable, como si estuviera narrando una escena al instante. Cuando él llegó a casa, no dudé en confrontarlo, pero la situación se tornó devastadora. Descargó su ira sobre mí con golpes. Por suerte, logré escaparme y corrí hasta la casa de un vecino para pedir ayuda y llamar a la policía. Esa persona terminó pasando la noche tras las rejas. Al día siguiente, mientras recogía sus cosas, decidí hacerle una sorpresa. Humillé su cepillo de dientes de una manera muy personal. Para mí, era una forma de recuperar aunque fuera un poco de dignidad. Cuando volvió a recoger sus pertenencias, simplemente le entregué las cajas y se fue a vivir con un amigo en común. Entre nos, me contaron que siguió usando ese cepillo casi medio año. No podía creerlo, pero supongo que alguien así está tan desconectado que ni siquiera se percata de ese tipo de detalles. Un día, un amigo del colegio me robó las llaves de mi auto y se hizo una copia. Durante 1 o 2 semanas, se dedicaba a mover mi carro al azar por todo el estacionamiento de la escuela, solo por molestar. Yo le advertí: si vuelves a robar mi carro, te voy a hacer una jugarreta muy pesada con tu camioneta. La siguiente semana, al salir de clases, justo lo vi manejar mi carro riéndose a carcajadas mientras se alejaba. Así que no me quedé de brazos cruzados. Me fui directo a defecar sobre una hoja de periódico y la dejé en el parabrisas de su camioneta, justo en la caja trasera. Desde ese día, no volvió a tocar mi auto ni una sola vez. Resumen: un amigo me robó el carro en la escuela. Así que le hice una venganza bastante desagradable en el estacionamiento. Cuando estábamos en la universidad, uno de mis amigos era el alma de la fiesta, pero de una forma descontrolada. No bebía para animarse, sino para perder el conocimiento por completo. El problema era que cada vez que se emborrachaba a ese nivel, terminaba tambaleándose hasta la casa de alguno de sus amigos y, sin ningún filtro, vomitaba, orinaba o hasta se hacía encima donde se le antojaba. Lo más curioso es que al día siguiente parecía disfrutar mucho preguntándonos qué había hecho y luego soltaba una carcajada enorme diciendo: ¿en serio hice eso? No lo puedo creer. Una noche, después de convencerlo para que organizara la fiesta en su propia casa, un grupo de amigos y yo estábamos bastante ebrios y quisimos vengarnos un poco. Empezamos llenando varios vasos rojos con orina y los acomodamos alrededor de nuestro amigo dormido, como si fueran conos de tránsito alrededor de una alcantarilla. Animados por el alcohol, pensamos que también necesitábamos usar algo con vómito. Así que salimos afuera, frente al carro de nuestro amigo, y nos obligamos a vomitar por todo el Toyota Camry negro, desde la cajuela hasta el cofre.
A la mañana siguiente, para despertarlo, le gritamos: Jason, alguien entró a tu carro. Él se levantó hecho un torbellino, moviendo las manos y patas, mientras volcaba varios de los vasos con orina sobre sí mismo. Corrió hacia su coche y lo vio completamente cubierto de vómito seco. No solo le tomó un buen rato limpiar todo el vómito, sino que tuvo que hacerlo mientras estaba empapado en nuestra orina. Digamos que nuestro chiste no fue muy bien recibido, PD. Corregí para aclarar que tuvo que limpiar todo mientras estaba cubierto en nuestra orina. Perdón por la confusión.